Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini para Color Visión, pero sobre todo para ustedes. Es un inmenso placer recibir a nuestro invitado de hoy, porque además de que es todo un histórico de la política dominicana, uno de los hombres más influyentes del partido de gobierno, su presencia aquí le da un sabor de terrible actualidad a esta conversación. Qué bueno que aceptó nuestra invitación el doctor Franklin Almeida Rancière, miembro histórico del Partido de la Liberación Dominicana y de su poderoso comité político. Bienvenido, profesor. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está la familia, la salud? Bien, los nietos, bien, sobre todo. Eso están formidables. Qué bueno, mucho qué bueno. más alto que yo, ya son los tres, que son tres varones. ¿Cómo? Pero yo los vi. Sí, pequeño, a cada rato, cuando yo los traía aquí en algunos programas a grabar, los muchachos siempre los veía sentaditos en un rincón, Sí, pero bueno. ya son. Doctor Almeida, ¿usted no siente como un déjà vu en lo que se está viviendo ahora en el PLD con los puestos cambiados? O sea, el PLD se repite, entonces hay un presidente que sus seguidores quieren que se repostule, él dice que no, pero los seguidores cercanos dicen que sí. En alguna ocasión se recogieron firmas, fuimos al Palacio de los Deportes. Entonces, o sea, ese déjà vu PLDista, ¿cómo usted me lo analiza? ¿Por qué volver la misma piedra según cambia el presidente? Bueno, ahí hay muchas cosas envueltas. En primer lugar, nosotros como partido siempre estuvimos con un compromiso de que quien fuera presidente manejara el Estado como debe ser y que se sujetara al programa de gobierno que el partido aprobaba. Ni siquiera nunca se le ha preguntado a un presidente a quién va a poner de ministro tal o cual, o nunca se ha cuestionado las políticas públicas que va aplicando. En el partido, en la reunión del comité político no se habla de eso. No. Excepcionalmente, si el presidente lo plantea, se habla de eso. Es una forma de dividir los roles, diferenciar los roles. El rol del partido, el rol del gobierno. Y en ese rol del gobierno, rol del partido, interviene algo que hemos definido como la relación partido-gobierno. Esa relación partido-gobierno entonces está en lo que pueda interesar a uno y a otro a ser manejado. Cuando en un gobierno hay mucha gente con presencia que no es del PLD, como pasa ahora, entonces ignoran mucho esas cosas. Y estar en las funciones públicas de un gobierno donde el partido tiene su presencia y entender que puede hasta hablar por el partido y quiere ser hasta vocero del partido. Pero todos son miembros del PLD, perdóneme que le interrumpa. En el actual gobierno, voceros son Peralta Rodríguez, ahí está Montalvo, bueno, Flavio Ariu, que es consultor, profesor. Quizás yo no recuerdo bien. No, yo tampoco. Porque no, o sea, Gonzalo Castillo, honestamente te digo, lo que han hablado más, no, lo que pasa es que Gonzalo Castillo, Felucho, no, digo quizás se me queda alguno. Es que no se han hablado políticamente, ¿no? Okay. Es que traten de hablar a nombre del partido y quieran ser voceros de la organización y quieran desde la función pública que desempeñan influir sobre el partido porque tienen una función pública. Eso es, si se quiere, un prurito que el PLD siempre ha tenido. Lo dirige su comité central, su comité político, el Congreso cuando está reunido, y en gran medida tiene su vocería propia. Ahora, ese no es el centro del punto que quisiera desarrollar. Sí. Yo traigo a colación eso para decir, es que en nosotros ha habido una forma, digamos, de retraso en los acuerdos que hemos adoptado en los congresos
a los fines de ponerlo en ejecución. Al haber esos retrasos, cualquiera pesca en mar revuelto y cualquier cosa puede pasar. Es una autocrítica usted le hace a su comité político. No, es una autocrítica al partido entero, si se quiere. No, al comité político que es parte el que de la dirige. crítica es que el comité político Sí. lo hace todo en el PLD. Sí, El comité sí. central casi no se reúne. Pero lo hace todo porque nosotros desde el 94 hasta el 2010 eran elecciones todos los años. Una vez para coger candidato, otra vez para participar en las elecciones diputados, senadores, Claro. regidores, y luego en la otra presidente y demás. Y en ese sentido, nosotros pasamos a ser un partido de masa también y no hemos podido tener el tiempo suficiente, y ahora es cuando lo empezamos a tener para hacer una revisión interna en la organización. ¿Cuándo fue la última vez que se eligió voto a voto, a través del voto de los PLDistas, a los miembros del comité político? Soy miembro del comité político. Eso se ha hecho. En el 2015 no se hizo porque fue reelección por reelección. ¿Y anterior? Pero todo lo anterior sí. ¿En qué año fue la última, más o menos? Si usted No, recuerda. en 2010, para decirle una fecha. O sea, el 8º Congreso, Jorge Botello, que así se le puso de nombre, fue el más reciente. Y ciertamente con algunas dificultades, justamente por el hecho que explicaba, el partido, sin embargo, procedió a escoger su candidato. O sus directivos, su directivo. Lógicamente, la descomposición misma en su estructura organizacional crea muchos efectos que son hasta cierto punto negativos. Entre ellos, que se nos filtre gente a las posiciones dirigenciales del partido sin tener los méritos adecuados. Es un asunto que también tiene mucho Pero que ver. ustedes son 35, ¿cómo que se filtra? Es Porque no lo fue que el tiene- tipo llegó y es que se sentó y... No, somos 600 y pico en el comité central. Sí, pero el comité central para lo que alumbra, somos apagado, el que luce, 75. Oye, Sí. oye, el tema es que tú estás centrado en el comité político. Bien, el comité político ahora tiene un gran poder porque no se pueden reunir los otros organismos y hay deficiencia. Ahora, en el comité central hay más de 600. Hay 2.500 comités intermedios, un poco más multiplicados. Hay más de 75.000 comités de base. Y si uno va a esa estructura partidaria que uno la siente paralizada, lo que está paralizado y está ocioso tiene conflicto. Me parece muy bien la manera que usted me está explicando esto, porque yo percibo cierta autocrítica que podría ser el primer paso para mejorar esos aspectos. Bueno, yo puedo decirte algo más, ¿no? Algo básico desde mi punto de vista. El Congreso último ordenó la actualización del partido. El partido está desfasado con relación al proceso, no solo de este país, sino al proceso mundial. Le falta, por yo decir, modernidad. El partido tiene que pasar a ser un poco más un partido digital, que no lo es. El partido tiene que tener entonces una estructura que obedezca un poco más a eso. El partido se adecuó a los procesos electorales y tiene también que darse una estructura que se adecúe a los procesos electorales. Vamos a una pausa y cuando retornemos hablemos de ese partido y la situación de ese partido actual con este enfrentamiento entre las dos partes en conflicto. Ya regresamos, estamos conversando con el doctor Franklin Almeida Rancier, miembro del poderoso comité político del PLD. Ya regresamos. En el partido, por ejemplo, si hablamos de democracia interna, un valor para nosotros muy importante, eso está deteriorado. Continuamos. Doctor Almeida Rancier, ese partido entonces usted dice que
es necesario una especie de renovación, de aterrizar, pero como me dijo un amigo que es amigo mío y es muy amigo suyo, a veces es difícil argumentar contra el éxito. Por eso yo tengo tantos años diciendo que el PLD se está muriendo de éxitos, ahito de ganar siempre, porque bueno, yo siempre gano con 57, con 53, ahora con 62, entonces uno ve la situación un poco difícil, pero en términos de popularidad no. ¿Hacia dónde va el PLD? ¿Va a seguir en un pragmatismo en el cual se ganan elecciones, pero se van a un alto costo de otras cosas fundamentales? Bueno, el PLD ahora mismo es el partido más admirado por los partidos de América Latina. Les llama la atención eso que tú acabas de decir, como esta organización política ha ganado sucesivamente los procesos electorales con más de un 50% de la votación. Ahora, eso ha tenido un costo, como decía ahorita, un costo. El partido ha tenido que dedicarse a esos procesos y no se ha dedicado a sí mismo, que fue lo que traté de decir ahorita. En el partido, por ejemplo, si hablamos de democracia interna, un valor para nosotros muy importante, eso está deteriorado, porque a los fines de poder celebrar eventos se nos va dificultando cada vez más. Todo porque no nos hemos actualizado como organización. ¿O no será porque es una práctica de pragmatismo? O sea, como dice un gran amigo suyo, PLDista histórico, en política se hace lo que conviene, y me imagino que es lo que conviene al partido para ganar, pero se puede ganar perdiendo, aquel tango famoso, el precio de vencer. No hay un poco de eso. Hay varias la parte ética, por ejemplo, se ha deteriorado mucho, la parte ética, el problema de la impunidad, pero los triunfos están ahí. Eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Los problemas ahora bien, que en política se hace lo que se quiere, lo que se pueda, es una expresión que tiene para mí relación con otra, que por cierto lo usaron esta semana algún comunicador. El poder no se desafía. Bueno, ¿y dónde reside el poder del Estado? ¿Dónde? ¿De qué poder me está hablando? ¿Del poder del pueblo o de un poder que se le ha delegado a lo que están representando el pueblo? Pero está Leonel Fernández y su equipo desafiando al Estado, que fue un poco la afirmación. No estoy hablando de Leonel Fernández. No estoy hablando de Leonel. Pero fue al que se le dijo. Fue él y a su equipo que se le dijo. Para no maltratar un poco el tema que voy manejando. Desafiar al poder sobre la base, para tomar eso que tú señalas, sobre la base de que la unidad es lo que está primero. Yo digo, ¿cuál es el poder que tú estás desafiando? En la medida en que el PLD como gobierno lo haga mal, el pueblo dominicano, que es el que tiene el poder, lo saca del poder, porque es una delegación que tiene. En segundo lugar, dice, en nombre de la unidad no se desafíe al poder. Y yo me hago esta otra pregunta, pero la unidad es sumisión, es sumisión, es plegarse. La unidad tiene mucho que ver, si se quiere, con el respeto en la cohabitación, en esa relación partido-gobierno que dijo ahorita. Porque si vamos al tema, cuando se dice que todo se puede, o cuando se dice no se desafíe el poder, son imágenes ya superadas por la asociación, por la sociedad. Eso ya no se ve como un componente político porque es intolerante ese componente político, porque es negar la fuente del poder que es el Estado mismo. Lo que pasa es que sea correcto o incorrecto, en el equipo de Danilo Medina hay la percepción de que Leonel Fernández y su equipo son una especie como liderazgo de oposición, precisamente ante la ausencia de una oposición que haga bien su trabajo. Y yo no digo que sea correcto ni que sea lo cierto. Ahora, entre ellos hay esa percepción y no son ociosas las declaraciones de un miembro del comité político como Carlos Amarante Baret, que ha sido muy duro en estos últimos días. Creo que Monchi Rodríguez dijo algo también muy duro en ese sentido. Hay una percepción de qué está pasando, que el liderazgo de la oposición lo tenemos en el propio partido.
No, pues no se trata de un liderazgo de oposición en el partido. Se trata, y veámoslo esto, Carlos Amarante está en una posición ministerial. Carlos Amarante quiere ser candidato presidencial. Y Carlos Amarante busca confrontar con Leonel. Porque es ahora mismo la figura, evidentemente, que se perfila como la figura principal para el proceso electoral. Carlos Amarante. No, Leonel Fernández. No me entendiste. Carlos Amarante confronta con Leonel buscando que Leonel le responda, para decirte en un lenguaje sencillo. Y en esa cosa dice cualquier cosa, en eso dice se refiere a cualquier aspecto de la cuestión. Ahora, toda declaración que podamos dar individualmente no es más que fruto de que este es un partido que no le pone mordaza a sus dirigentes. Antes había que hablar en el organismo. La logia. Aquella acusación reiterada. Bueno, es una logia, hay que quitarse el cerebro y dejarlo enganchado a una pared. Para llegar a donde hemos llegado, había que tener no es quitarnos el cerebro, como dijiste. A mí Juan Bosch me decía la mula vieja, porque le discutía. Se lo discutía en el comité político. Pero usted era la excepción. No, señor. Yo discutía, yo pongo el ejemplo discutía en el comité político. No hay que quitarse el cerebro. Lo que hay que entender que en tiempos de confrontación como aquello de la Guerra Fría, había que mantener Pero usted admite cohesión. Que esa es una vieja acusación. Yo lo que hago es citarle las viejas acusaciones a ese PLD. No es mi opinión, yo le estoy diciendo aquellos momentos terribles. No, por la logia, dices tú, y quitarse el cerebro. Pero usted lo sabe que esas son viejas acusaciones, usted lo admite. No. Acusaciones, dilo como acusación. Pero no, a eso me refiero. Bien, pues yo debo responder. Al PLD siempre se le ha atacado. Yo debo responderlo por eso. Por favor. Si hay algo, ¿por qué somos tan exitosos? Esa es la base. Óyeme, Pablo, con frecuencia se ha dicho por ahí que bueno, lo que se hizo antes no vale. Juan Bosch nos dejó un legado político valiosísimo y como heredero de ese legado hay que cuidarlo, porque de lo contrario no vamos a seguir teniendo éxito. Y tú dices, van a morir de éxito. Y yo te digo a ti, eso puede ocurrir si no somos capaces de hacer una renovación en todos los sentidos. Qué bueno que habló de renovación, profesor, porque ahora el gran match, el enfrentamiento es entre un señor que tiene 2 periodos de presidente y su equipo, asesores y amigos quieren que él vuelva a modificar la Constitución para un 3er mandato, enfrentado a un señor que ya fue presidente 3 veces y ahora está luchando para un 4º mandato. Entonces, ¿cómo hablar de renovación cuando el PLD es una fábrica de presidentes que solamente produce el modelo Medina y el modelo Fernández? Si tú me das 2 minutos 3, coherentemente yo poderlo programa decir. Es casi suyo. Poderlo decir. En primer lugar, está el factor que señalaba. Okay. En el partido ha habido una paralización en su estructura. En consecuencia, ha habido una ausencia de su democracia interna. Y eso hace que el partido no tenga la vida interna necesaria. Y eso ha hecho y ha llevado a que aparezcan 2 figuras, los que han sido presidentes, como las 2 figuras principales. Ahora mismo el partido tiene que moverse con esas 2 figuras principales. Y en consecuencia, esas 2 figuras principales entender que el destino del mismo partido está con lo que ellos empiecen hacer, que es lo primero. Entonces, hay que ver que entre ellos deben ponerse de acuerdo para llevar la nave, no una sola nave, tú no la puedes llevar por 2 rumbos diferentes. No es verdad. Eso no es posible. En segundo lugar, y esto para mí es la parte hasta más importante, mira, si hay algo que a todos los PLDistas nos preocupa, es el hecho de que nosotros hemos ido cayendo de más en más en un gran cuestionamiento en la sociedad. Cuestionamiento que tiene mucho que ver con inconductas. Cuestionamiento que tiene que ver
y yo desde mi punto de vista, el mío personal, es que el PLD se funda por dos objetivos generales, fundamentales. Uno es consolidación y modernización del Estado. En eso hemos avanzado mucho, porque eso tiene que ver entonces con un objetivo histórico que es hacer lo que Duarte no pudo ni tuvo tiempo de hacer. Dos, el tema de los derechos fundamentales. En esto último nos estamos descuidando. Nosotros hemos dedicado a gobernar para modernizar el Estado y para el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y hemos hecho más ricos a los más ricos. Hemos hecho ricos, muy ricos, a los que tenían un nivel de fortuna. De 18 mil millones de dólares, que era el Producto Interno Bruto en el 96, la hemos llevado a esta fecha a 74 mil, 76 mil millones de dólares. Y ahí hay un problema, es el problema de la inclusión social. Ahora se habla de reforma fiscal y es todo, cada vez que se piensa en eso, son medidas regresivas las que se plantean. Un ITEBI, por ejemplo, ampliación de la base del un adelanto. Se está hablando mucho. Digo, la ampliación de la base del ITEBI Sí, se habla sí, mucho. eso es una barbaridad. Mantener el adelanto. Ajá. Eso es innegociable por los gobiernos. Bueno, será innegociable, pero no puede ser. Estamos quebrando muchísimas empresas pequeñas y medianas. No, deténgase ahí, doctor, excúseme. No. Usted me está diciendo que existe la posibilidad de que en el próximo gobierno del PLD eso no se haga así. Oye, bien, estamos hablando de una reforma fiscal. Ajá. Un Estado, un gobierno cuyos ingresos son de más o menos 500 mil millones de pesos y gasta 800 mil millones de pesos. Hay una diferencia de 300 mil millones de pesos. ¿Es un modelo PLDista de gobierno? No. ¿Que le ha dado resultados? No. Es un modelo económico que no da finalmente resultados. Ahí está el tema del endeudamiento. Si tú gastas más de lo que recibes, sí, te endeudas. Pero eso se lo ha advertido al gobierno del PLD, casi todo el que tiene el ombligo delante. Sí, yo veo que... Sin embargo, hay una cosa que se llama expansión del gasto, que es lo que hemos hecho. ¿Qué es eso, expansión del gasto? Que el gobierno se endeude a cambio de que la economía crezca. Y eso es lo que hemos hecho. Porque no ha sido para cogérnoslo. Se dice, hay muchos empleados en la administración pública. Bueno, eso puede mejorarse y llevarlo a un punto de calidad, pero eso no resuelve la diferencia. Por ejemplo, 200 mil millones de pesos en exenciones, es mucho dinero. Y eso va al sector... Le tumbaron el pulso al gobierno. El gobierno mandó su infografía. Vamos a revisar las exenciones una por una. Y le formaron un partido. No se trata si le puntan... Echaron para atrás. No se trata si le tumban o no el pulso. Pero es grave. Yo estoy planteando el problema. Ajá. Y para poder plantear el problema y llegar a donde quiero llegar, te digo que el gobierno necesita el apoyo del partido para tomar medidas de reforma fiscal. De un lado. O sea que no lo tiene. De un lado, no, es que no está definida, por Dios, la línea fiscal a seguir. No me diga que no lo tiene. Yo en el comité político planteé, el gobierno está atrapado con el tema fiscal. Si impone medidas fiscales, va a tener resistencia de los más ricos, que saben que ya deben empezar a contribuir a pagar. Y tiene el juego pesado políticamente. Y si sigue con medidas regresivas, el pueblo tiene más pesado el juego. Bueno, tenemos que ir a una pausa, profesor. Lo que digo, eso significa que al adoptar medidas fiscales, ¿no? Tiene que hacerse de tal manera que las medidas que se adopten permitan que la sociedad siga avanzando. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos conversando con el doctor Franklin Almeida Rancel. Ya regresamos. Oye, el tema para Leonel, te lo reitero de nuevo. Sí. La única forma de que pueden impedir que él sea candidato es creando un desastre constitucional en este país.
Continuamos. Es necesario un giro en la conversación, profesor. Es necesario. Una cosa, profesor Franklin Almeida y Rancière, es innegociable la candidatura del expresidente, presidente en 3 ocasiones, doctor Leonel Fernández. ¿Es el profesor cruzó el Rubicón y que entre el mar, o esto es una especie de sacar músculo para luego entender que él y Danilo pueden llegar a un acuerdo para que haya unas primarias transparentes, sin uso de recursos? Hablemos un poquito de eso. Es innegociable. Cuando Leonel terminó su mandato, que lo terminó muy alto, su proyecto no era más que hacer su trabajo de investigación, etcétera, desarrollar su fundación y demás. Más que nada un trabajo académico. Y lo primero que le pusieron una banderilla diciendo, fraude fiscal. No había terminado el 2012 cuando él tuvo que salir a defenderse. A los años sucesivos, lo último que hicieron es tratar de agraviar su moral. ¿Quiénes? Trayéndole al país un narcotraficante como Quirino que lo acusara. ¿Pero quiénes? Trayéndole, no. Trayéndole. Sí, pero ¿quién le trajo? Porque si fue un adversario político... Tú me dejas seguir, si tú quieres. Sí, al final. no, lo que pasa es que debo interrumpir es que ya no, para el discurso, para que el discurso pueda caminar. No, es el discurso tuyo, no el mío. Sí, pero es que para que nos entienda. El mío es decirte Usted dijo que le trajeron. El mío es decirte Sí. Entonces, lo desafiaron. Pero que quién lo desafió. Escúcheme. Debo interrumpirle, profesor. No, tú me pusiste ahorita el tema. Sí. Déjame repetirlo. Sí. Lo desafiaron. Y él, que no tenía como proyecto ni siquiera por qué ser candidato otra vez, él está obligado a una cosa que es importante. La Constitución que él dejó, que es un legado de Leonel Fernández, teniendo como referente la de Juan Bosch del 63, esa Constitución se quiere también maltratar. Y se ha maltratado ya haciéndole remiendo. Ese es un punto crítico en nosotros. Y yo creo, y yo pienso, que ya llegando al punto más crítico de todo, nunca se pone la noche más oscura que cuando va a amanecer. Este es un momento en que quizás las cosas se despejen. Porque la norma, la regla que nos rige a todo es la Constitución. Y eso hay que respetarlo. Leonel no es si quiere o no ser candidato. Leonel quisiera, de entrada, que esa Constitución se respete. Ahora bien, ¿qué ocurre? Lo han llevado a una situación en que también en este país el debate es en términos electorales. Y la gente está pidiendo, y el mismo Leonel no tiene más que acceder a ser candidato, pero no con regla de juego cambiada. Si cambian las reglas de juego, si cambian la Constitución, eso no es regla de juego, que es la vigente, que es la respetada. Le escuché con atención, profesor. El resumen sería que todo esto que está pasando en torno a las aspiraciones del doctor Leonel Fernández tiene que ver con que él se siente maltratado por el equipo de Danilo Medina a partir de lo de... Ese es tu resumen. No, lo que pasa es que usted no me quiere decir quién es que lo ha... Usted dice que lo ha golpeado, pero no me quiere decir quién lo ha golpeado. En su momento yo lo dije. Dijo cosas terribles como que... y no lo voy a repetir. Dijo, le trajeron a Quirino. Óyeme. Entonces... En su momento yo lo dije y no lo voy a repetir. Entonces porque el tema no es ese. El tema que estoy poniendo no es quién lo dijo. El tema que pongo es qué se dijo. Lo que pasa es que si lo dijera el MPD no es lo mismo, profesor, que si lo dice el sector interno que adversa a Fernández. Yo dije de dónde provenía. Y no lo voy a repetir, te lo reitero, no lo repito. ¿Por qué? Porque para mí lo importante es otra cosa. Hay puntos en que usted dice, bueno, parece que usted es rencoroso, No, ¿A usted guarda? Yo sí no. Yo perdono. Bueno, entonces con razón, tengo razón. Tengo razón. Yo perdono. Sí. Lo que yo no sé si el equipo de Fernández y Fernández va a... Oye, escúchame, tú quieres decir, ese me hizo tal cosa, aquel tal cosa. ¿Y por qué? Pero para que no fue una novia que le quitaron, ¿Por profesor. qué? Espérese, váyase despacio. No fue una novia que le quitaron. No fue que le dejaron de pagar 20,000 pesos que le cogieron prestado un día. ¿A Leonel le quitaron una novia? No, fueron cosas serias. Esto no fue un chiste, ¿no? Usted acaba de mencionar dos cosas muy graves. Lo desafiaron. No. Lo desafiaron
Lo de Quirino fue más allá del desafío. Y el desafío político obliga a Leonel a hacer lo que está haciendo. Punto. Eso entonces no hay vuelta atrás. Se cruzó el Rubicón, entonces. Yo tengo razón. Ya. ¿Cómo que se cruzó? ¿Por qué? Bueno, en el sentido de que yo voy a luchar por ser candidato. No, y no hay negociación posible. Ese es tu error. Ajá, dígame. Ese es tu error. Desarrólleme la idea. Ese es tu error. Oye, el tema para Leonel, te lo reitero de nuevo. Sí, sí. Y no está como, como una parte principal de su decisión, el tema de la candidatura. No es eso. Si él va a ir a unas elecciones con una constitución maltratada, él no lo va a hacer. Si él va a unas elecciones con reglas de juego claras y respetadas, él lo va a hacer. La única forma de que pueden impedir que él sea candidato es creando un desastre constitucional en este país. Ya hubo una experiencia con Juan Bosch en el 63. El pueblo dominicano hace respetar hoy en día esa norma, la Carta Magna. Dios, pues produjo la Revolución de Abril. Desde entonces, ni golpe de Estado ha habido en este país. El trauma de lo que nos ocurrió no con es el golpe a Bosch. No es el trauma, el referente histórico. Ese tema no se toca aquí. El valor histórico de eso. Y el valor histórico actualmente es que esa constitución que nos dimos, que es la más moderna de América Latina, debe y tiene que ser respetada. ¿Cuál es el legado de Leonel? ¿Llegar a un tercer mandato o un cuarto mandato presidencial? No, esa constitución. O sea que ahora el presidente Fernández, más que un dirigente político, es un defensor de la jurisconsulto. Defensor de la Constitución. Sí, pero no tiene que ser jurisconsulto una persona para defender la Constitución. Sí, pero lo primario del presidente Fernández es defender la Constitución, no su proyecto político. Lo que importa en términos históricos y de legado histórico es que él haga respetar esa Constitución. Lo que pasa es que ese es el arma que le puede afectar. Entonces es correcto lo que él está haciendo. Bueno, es por ahí que le pueden dar. Si es por ahí que le pueden dar, él está haciendo vaya correcto. Usted, también es carambola. ¿No es así? Ahora, esa no es la idea. Si le afectan eso, no le interesa lo otro. Porque es una sociedad entonces que entra en un conflicto de otra naturaleza. Profesor, necesitamos otra breve pausa para continuar esta conversación, porque hay una recolección de firmas y una práctica de Big Data que significa la utilización de las más modernas reflexiones en términos de la comunicación política y estratégica que un profesor mío de la UAS de hace 1000 años está utilizando junto con su equipo. Yo necesito que usted nos hable de eso. Ya regresamos. Continuamos. Doctor, yo agradezco mucho la invitación que nos formularan a presenciar la presentación del equipo y los trabajos que se están haciendo en el equipo del doctor Leonel Fernández Reina en lo que tiene que ver con comunicación política, estrategia y redes sociales. Me gustaría que usted nos hablara en qué consiste este trabajo de lograr 2 millones de firmas, cómo va eso y qué eso puede suponer para las aspiraciones del doctor Fernández, por favor. Bueno, en este país se mide la fuerza de una persona, un líder de un partido, haciendo encuestas. Nosotros estamos haciendo un trabajo individualizado, personalizado. Lo empecé haciendo en el partido en el 2004 con aquel esquema del padroncillo, tomar una mesa electoral y dividirlo en grupos de 20 personas y entregárselo a un compañero a que localice esa gente. Ahora mismo se está localizando cuáles son las personas, hombres o mujeres, en el padrón electoral de la Junta Central Electoral, del partido o no, que miran con simpatía y apoyo a Leonel Fernández. ¿Qué persigue eso? Digamos, una primera cosa importante es, eso es tener una fuerza organizada, para lo que sea. ¿Con qué sigue eso? Bueno, esas fichas que tienen de cada si quien, que ustedes me contactan a mí. Los datos personales. O sea, ¿dónde yo vivo? Porque, el barrio donde yo vivo y ese tipo de cosas. Tú sabes que con tu cédula sola se tiene toda tu información en el padrón.
electoral. Lo que siempre hay un problema de actualización con el teléfono, con el correo electrónico, con el donde tú vives, porque mucha gente no dice exactamente dónde vive a la Junta por un tema de trabajo, de empleo, no sé qué cosa. Pero en el caso nuestro es establecer eso. Mide esas dos cosas. ¿Cuál es la fuerza que se tiene? Repito, para lo que sea. ¿Y cuál es la fuerza electoral que se tiene? Ahora, ¿ustedes creen que pueden lograr en los próximos meses esos 2 millones de firmas? ¿Por dónde van hoy? Hoy es sábado 24, casi medianoche. ¿Por dónde van hasta ahora? Yo no soy vocero de ese aspecto del asunto, ¿no? Yo estoy trabajando en la parte de comunicación, redes sociales y medios tradicionales. ¿Pero tiene alguna idea de que podrían 6, 7 meses lograr los 2 millones hoy? Bueno, porque 2 millones es medio triunfo electoral. ¿Con 2 millones y medio se gana, profesor? Lo que puedo decirte es lo siguiente. Bueno. Cuando Leonel sale en la campaña del 2016 a apoyar a Danilo y la gente creía que Leonel estaba allá abajo, hubo un desbordamiento en los barrios que fuimos, Guachupita, Gualey, La Cañita, Guadule, Capotillo, y luego a San Pedro, y luego que fuimos a Samaná, en fin. Los 3 frentes, Margarita, Leonel y Danilo, tomaron el país. Estoy hablando del 2016. Leonel hizo un trabajo territorial. Ahora bien, ahora mismo en este momento, el desbordamiento es mayor. Y usted no puede tener gente que quiere contribuir suelta. Usted tiene que decirle que pueda ayudar y que puede hacer. Pero eso dentro del PLD, ¿no? O sea, son PLDistas. Un PLDista y no PLDista, es decir, personas dispuestas a apoyar a Leonel, que puede no estar en ningún otro partido y preferiblemente no debe estar en otro partido. Ahora, ese es un trabajo que lo estamos haciendo para garantizarle al partido, y es la idea, retener el poder para el 2020. ¿Qué va a pasar de aquí a allá? Yo confío en mi partido. Y yo confío en la racionalidad de Danilo y de Leonel. Y esto no es una repetición de lo que ocurrió en el Palacio de los Deportes, que le llevaron los 2 millones y él dijo, bueno, aquí hay 2 millones para el partido, el candidato que sea. No, aquella vez. Porque aquella vez dijo, muy bien, gracias, yo no me puedo reelegir. Sí, pero lo que dijo, pero estos 2 millones se lo transfiero al candidato que salga. Esos 2 millones se los transfiero a mi partido. Digo, pero llama la atención que unos años después sigan en la misma bueno, porque es un mecanismo, estadística, 2 millones. Es un mecanismo también de usted articular. ¿Qué es eso de que usted no sepa quiénes son los que lo apoyan? Sí, la big data de la comunicación política. Claro, sí. Así es. Ahora, y digo también lo siguiente, eso articula una fuerza más. Y nosotros aspiramos que esa fuerza la tengamos que usar en una dirección totalmente adecuada, como debe ser. Pero no queremos salirnos de la ruta. Salirse de la ruta es inventar con otras cosas. Tú dijiste algo al principio. Sí. Los presidentes siempre tienen en su alrededor gente que le dice, presidente, usted puede reelegirse, presidente. En la toma de posesión, en la recepción del 16 en Palacio, ahí mismo comienza, del día de la toma de posesión, ahí mismo. Presidente, el poder no se desafía, presidente, el poder es para cualquier cosa. No, espérate, no. Poder no se entrega. No. Aquí hay un asunto, y vuelvo al temita, la regla de juego, la norma que rige a todos, PLDista o no PLDista, es la Constitución. Pero bueno, en el PLD, en términos de preferencias ante el electorado... Y tú me preguntas a mí, ¿y Danilo está en eso? Yo te voy a decir a ti, mira, no creo. Bueno, con mi pregunta final usted me va a responder eso y otra cosa. Yo mantengo mi posición, y no es una posición, sino es una investigación de ver todas las encuestas. En el PLD marcan 3 señores, señor Medina, señor Fernández, señora Cedeño. Lo demás, 2.1, 1.8, 3, se hacen unos maquillajes. Ahora, yo lo que quiero ya finalmente finalizando, doctor Almeida Rancière, existe la posibilidad, aunque sea a mediano plazo,
de que tanto Medina como Leonel Fernández se sienten, puede ser en mi casa, es muy pequeña mi apartamentito, pero puede ser ellos dos solos, Nana Moscuri sonando en el aparato de música, quizá algún jugo de lechosa o de zapote con K, y ellos llegar a un entendimiento para convertirse en los árbitros de unas primarias para que los PLDistas se expresen y vaya un candidato que los PLDistas quieran y ellos sean garantes de todo esto, y así bajan. Uno ya fue presidente 3 veces, el otro fue presidente 2 veces. Esa es una posibilidad. ¿Usted no lo ve tan mal, ese encuentro y esa? ¿Qué le parece finalmente? Con frecuencia, ellos dos son dos amigos muy viejos, y a veces la gente los ve... ¿Amigos o compañeros de partido, perdón? Las dos cosas. Y a veces la gente los ve en una reunión del comité político, sí, hablando los dos y creen que es simulando. No, ellos se comunican. Por lo de perdón que usted decía ahorita, eso es budismo del bueno. No se trata del perdón, se trata de la necesidad de que tienen y deben entenderse. El liderazgo cae en los dos, ahora mismo. Pues yo se lo agradezco. En otros tiempos caí en el comité político, comité central, esta vez se ha reducido eso. Entonces terminamos esta entrevista con la invitación pública. Es un apartamento de 170 metros cuadrados, pero da para que ellos dos se reúnan, y ojalá, porque ahora al PLD le pasa como le pasaba en algún momento al PRD, que es que tras el PRD gubernamental de entonces iba el país. Entonces el PLD tiene una gran responsabilidad porque los errores o aciertos del PLD lamentablemente son los errores o aciertos del país. Gran responsabilidad, profesor. Porque el partido gobernante, si no se cuida, transfiere su propia crisis al Estado. Muchísimas gracias. Bien. Como siempre, un alto placer recibir a un histórico político de toda la experiencia del mundo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Fue en su casa que se fundó el partido. En mi casa fue. Y aquí está para todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Franklin Almeida Rancion. Ya saben que inmediatamente termina este programa, ya ahora mismo, ya está a su disposición nuestro canal Makini en TV, en YouTube. Muy buenas noches. Si es en familia, mucho mejor. Muy buenas noches.